Listo. Ok. Bueno. Ya estamos. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos iniciando el segundo encuentro del ciclo de la Red Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos. Nuestro encuentro se llama Inclusión laboral de personas con discapacidad y experiencias de políticas y empresas inclusivas. Les habla Rocío Molina Béjar, fonoaudióloga colombiana, representante de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, miembro honorario de la misma. Nos acompaña también la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia como organizadora, la Universidad del Gran Rosario de Argentina y la Universidad Nacional de Lanús de Argentina como instituciones organizadoras para esta red latinoamericana y este encuentro. Las moderadoras que estaremos en este encuentro serán Livia Vélez, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y representante también por la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, Red CSD. Estará entonces también, nos acompaña la profesora que no va a aparecer, pero queremos saludarla y desearle una recuperación, nuestra coordinadora Marcela Méndez. Y vamos entonces a tener a tres grandes conferencistas. Por ejemplo, inscripción exitosa o lo que sea que el formulario les diga, y con eso mucho. Bueno, cada una de nosotras en este momento, Livia Vélez y yo, seremos las moderadoras de este encuentro y les vamos a solicitar al auditorio que sus preguntas, sus inquietudes sean escritas en el chat al final de la presentación. Cada una de las conferencistas invitadas, que ya les vamos a dar paso, tendrá un espacio de 15 minutos para contarnos sus experiencias desde la institución que representan. Livia. Rocío, muchas gracias. Buenas tardes para algunos, buenas noches para otras. Un gusto tener tantas personas conectadas en este momento. Le damos una cordial bienvenida y una cálida bienvenida a nuestras tres invitadas a este encuentro. Vamos a iniciar entonces con la presentación de Sandra Álvarez Franco. Sandra es psicóloga, experta en inclusión laboral, coordinadora técnica de Pacto de Productividad, es miembro asesor de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, Red CSD. Sandra además es estudiante de maestría en intervención social. Desde hace 13 años es coordinadora técnica del programa Pacto de Productividad, que es una iniciativa colombiana de la Fundación Corona y la Fundación Saldarriaga Concha, quienes diseñaron un modelo de intervención territorial que busca dinamizar y mejorar la articulación de los actores sociales que hacen parte del ecosistema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la transferencia de conocimiento. El programa Pacto de Productividad, que nos lo va a presentar Sandra hoy, es una iniciativa público-privada que busca abrir las puertas del mercado laboral colombiano a personas con discapacidad. Ya el resto más del programa nos lo va a comentar Sandra en su intervención. Sandra, bienvenida y tienes la palabra. Gracias, mi querida Livia. Muchas gracias primero por esa invitación. Un gusto estar en este encuentro de la Red LAT. Para nosotros desde el programa Pacto de Productividad es todo un placer poder compartir la experiencia que hemos recabado durante estos últimos 15 años en pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, les voy a contar un poco acerca de lo que es este modelo. Seguramente habrán cosas que en este momento suenen un poco más claras. Hace 15 años, cuando nos estábamos pensando en hacer un modelo territorial, un modelo para el país,
había todavía como muchas zonas grises, muchas zonas oscuras, que no evidenciaban qué tenía que pasar en un territorio, en un país, en una región, en un municipio, para que la inclusión laboral de las personas con discapacidad se diera de manera mucho más natural. Entonces, en esa época, pues tuvimos que revisar qué era lo que, qué se entendía por inclusión laboral, qué era lo que se estaba haciendo en el país, porque la inclusión laboral pues la venimos haciendo hace muchos años. Sin embargo, habían unos modos de entender este tema dependiendo como desde las gafas que se tuvieran, los lentes que se tuvieran, y dependiendo del modelo de la discapacidad que se estuviera manejando. En este momento es mucho más claro que estamos en un modelo social, sin embargo, todavía en lo operativo vemos, y en las regiones pequeñas, no en las grandes regiones, no en las grandes ciudades, pero en las regiones pequeñas todavía vemos que hay otros modelos que todavía están imperando, o sea, el médico rehabilitador, el de prescindencia, todavía se ven personas que están en sus casas escondidas por sus familias para que no interactúen y no participen en los entornos sociales. Entonces, les voy a mostrar a través de una infografía que tengo del modelo, qué es esto del modelo pacto de productividad. Entonces, me cuentan si lo están viendo. Creo que sí. Sí, Sandra, estamos viendo ya la diapositiva azul. Sí, espérate que lo teníamos ahorita en modo presentación, ahora no me lo deja presentar. Espérate un segundito. Ahora sí, sí. ¿La están viendo o no? No, señora, te estamos viendo a ti. Ok, voy a volver a compartir. Compartir. Ahora sí. Bueno, listo, porque no me la deja mostrar no me la deja mostrar por partes, pero bueno. Esto que parece acá como algo como un poco complejo de entender, realmente es todo, digamos que es todo un ecosistema, o sea, es pensar la discapacidad no solamente pensando en los dos principales protagonistas que les tenemos acá, como son las personas con discapacidad y las empresas. Definitivamente antes se pensaba que todo el trabajo debía de cargarse a preparar a las personas con discapacidad, tenerlas a punto para que cuando hubiese una vacante, pues uno pudiese vincular a la persona con discapacidad. Y todo el trabajo y todos los esfuerzos se seguían pensando hacia qué debía pasar con las personas. Un poco de tiempo después se pensó también de que era importante pensar en las empresas y que en las empresas debía pasar algo, pero muchas veces no se sabía qué era lo que tenía que pasar en esas empresas para que fueran realmente entornos inclusivos que recibieran las personas con discapacidad. Con el tiempo empezamos a entender que el tema de la inclusión laboral es un tema sistémico. ¿Sí? Esto no es un tema solamente de pensar en las personas y en las empresas, sino que tenemos que pensar en todo el ecosistema de la inclusión laboral, que hay una serie de actores que participan, que dependiendo del territorio y del país en el que nosotros estemos, seguramente van a tener otros nombres, van a funcionar un poco diferente, pero en el fondo la lógica de este modelo aplica para cualquier territorio latinoamericano, pensando, claro, en cuáles son esas particularidades. Entonces, esta infografía que aparece acá se lee de arriba para abajo. Y se lee de arriba para abajo porque la sombrilla de todo el tema de la inclusión laboral, pues pasa por cuál es la perspectiva o qué es lo que a nosotros nos guía en hacer un proceso de inclusión laboral. Y pues para todos los que trabajamos en esos temas, sabemos que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad marcan un antes y un después de lo que significa la discapacidad y lo que significa la educación inclusiva, la inclusión laboral y muchos otros temas. Entonces, nuestro derrotero es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el modelo social de la discapacidad y el enfoque de derechos. Entonces, ya teniendo claro de que más o menos podíamos hablar en un idioma común, entendiendo qué es eso de la convención,
empezamos a revisar que cuando uno llega a pensar en hacer inclusión laboral en un territorio, tiene que pensar cuál es su marco legal. Cada uno de estos países, los que estamos nosotros, pues tiene un marco legal diferente. Entonces tenemos que mirar si en la Constitución habla algo de la inclusión y la no discriminación de las personas con discapacidad, si hay una política pública nacional, regional, territorial, y esa política, cómo concibe la inclusión laboral, qué leyes están alineadas con la convención y qué leyes hablan de procesos de inclusión laboral, ¿sí? Que facilitan y que en muchos casos, ustedes saben también que se convierten en barreras porque en lugar de favorecer la inclusión, muchas veces la convierten en un tema tan complejo que finalmente se convierten algunas leyes en algunas barreras. Entonces, siguiendo con esa lógica de arriba para abajo, después de que tiene uno supremamente claro cuál es ese marco normativo, tenemos que pensar en cuál es el marco institucional en el cual nosotros nos movemos. Por ejemplo, aquí en Colombia, pues la cabeza del sector es el Ministerio del Trabajo. Antes se pensaba que era el Ministerio de Salud el que tenía que, digamos, dar lineamientos frente a temas de inclusión laboral, pero para todos es claro que el Ministerio de Salud seguramente tiene un rol. Acá, por ejemplo, es quien certifica la discapacidad, pero el tema de trabajo lo tiene que manejar el Ministerio del Trabajo, y este tema tiene que ser, digamos, que supremamente claro desde el Ministerio del Trabajo. Y si yo voy, por ejemplo, a un municipio, yo tengo que pensar que el tema de trabajo no tiene que estar en una oficina particular o especial para discapacidad, sino que si el tema del empleo para ese territorio está en una secretaría, por ejemplo, acá está la Secretaría de Desarrollo Económico, se maneja el empleo de cualquier ciudadano, pues el de las personas con discapacidad no debería ser como algo diferente. Las altas cortes también reglamentan y también, digamos que generan sentencias en relación a cómo debe funcionar la inclusión laboral. Y bueno, los gobiernos locales, los consejos locales también, etc. Entonces, el marco institucional es importante tenerlo absolutamente claro y saber si el rol que cada uno desempeña es el que es, porque inicialmente uno lo que muchas veces ve es que los roles y como que nos pisamos las mangueras y entonces hace una parte de lo que no debería hacer y quien debería hacer lo que debe hacer no lo hace bien. En el marco institucional, por ejemplo, aquí en Colombia también está todo el tema de las agencias de empleo que nacieron hace unos años. Antes la manejaba el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, todo el tema del empleo. Ahora se creó una gran red y ese marco institucional, pues es importante que en esas entidades pues se atiendan a los colombianos con y sin discapacidad y que no se creen, como en algún momento se pensó, unos centros de empleo especiales para personas con discapacidad, o por lo menos de la perspectiva que nosotros sugerimos y vemos desde el programa, y es que los servicios sean accesibles. Me voy a centrar en la parte central, donde están los dos protagonistas, que son las personas con discapacidad y las empresas, y vemos que hay como una ruta que pasa por unos ámbitos. Cualquier persona, o sea, todos nosotros hemos pasado por una educación básica y media, hemos pasado por una formación para el trabajo, ya sea una educación técnica, tecnológica o universitaria, hemos pasado, en los casos de que hayamos pasado por algún centro de empleo que nos ayudara a buscar una oportunidad laboral, o hemos ido directamente a una empresa o una entidad o una universidad con nuestra hoja de vida para podernos vincular. Y digamos que esa ruta en las personas que no tienen discapacidad no tienen tantas barreras como sí lo tienen las personas con discapacidad. Entonces, en esa doble vía que ustedes ven, naranja y amarilla, hay unos círculos morados que lo que indica son todas las barreras que tiene que enfrentar una persona para poder llegar al empleo. Entonces, a una persona muchas veces le cuesta 2 y 3 veces más trabajo el poder vincularse laboralmente. ¿Por qué? Porque no empezó la educación básica a tiempo, porque no ha podido acceder a una formación técnica de calidad o una educación universitaria que realmente esté alineada con la dinámica del mercado laboral. Muchas veces se mandaban a unos cursos especiales y particulares para personas con discapacidad, pero no se les preparaba para realmente enfrentar la oferta del mercado laboral. Y en esto hay un tema muy importante, y es esos previos que deben de pasar antes de llegar al empleo, que digamos que los jóvenes ahora en general y muchas personas que carecen
de unas competencias socioemocionales importantes para enfrentar entornos laborales. Y las personas con discapacidad muchas veces también tienen ese tipo de carencias, y no es por su discapacidad, sino porque no han podido acceder a esos entornos donde uno adquiere esas habilidades, y han sido, digamos que, discriminados y separados. Entonces, esa ruta de personas y de empresas, pues tiene que tener unos ajustes razonables que faciliten que digamos que el tránsito de la educación básica al empleo sea lo más, digamos que, lo más asequible posible. En todo este proceso también encontramos que hay en todo este ecosistema unos actores de apoyo que son muy importantes. Instituciones de rehabilitación para las personas con discapacidad que tienen que pasar por procesos de rehabilitación, pues es importante que existan esas entidades, y cuando no pueden acceder a esos procesos de rehabilitación, en los casos que aplique, pues simplemente pues es difícil que ellos también puedan, digamos, que adquirir las competencias y adquirir la educación y la formación necesaria para poder conseguir un empleo. Hay instituciones especializadas también que ya están dedicadas, por ejemplo, acá en lo que nosotros llamamos instituciones prestadoras de servicio, que son fundaciones, ONGs o entidades que ayudan a las personas a, digamos que, a fortalecer sus competencias antes del empleo, pero también ayudan de alguna manera, junto con los centros de empleo, a que ese puente entre las personas y el empleo, pues sea, digamos que esa brecha que muchas veces hay, se pueda cerrar un poco más. Las organizaciones de segundo piso y los programas de cooperación internacional son supremamente importantes en todos esos proyectos que muchas veces se generan para facilitar el empleo de las personas con discapacidad, porque tienen que estar bajo esta lógica de la convención, porque no cualquier cosa ni cualquier proyecto que hable de inclusión laboral realmente está alineado con la convención. A veces se piensa que tener una persona trabajando sin un salario fijo, sin un contrato como debe ser, de pronto cuidando carros en el municipio, eso es inclusión laboral, y se crean esos programas digamos, y muchas veces son subsidiados por cooperación internacional. Entonces, ahora hay mucho más claridad de qué es lo que cooperación internacional subsidia, y consideramos que en la medida en que las instituciones, este marco institucional que tenemos en todos estos países de Latinoamérica, estén fortalecidos, pues ellos tendrán que ofrecer servicios accesibles para las personas con discapacidad. Y por último, y no menos importante, en todo este panorama, uno de los actores más importantes son las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas con discapacidad, que deben tener claro lo que significa la inclusión laboral para que cuando hagan incidencia en entornos públicos o privados, pues estén realmente acordes a lo que debería ser un empleo digno. Y por último, decirles que en todo este modelo pues se han desarrollado una serie de herramientas para que los diferentes actores sociales pues tengan claridad frente a cómo ejercer su rol. Entonces, esto es un modelo que va más allá de las personas y de las empresas, que para que haya inclusión laboral en un territorio, pues tiene que haber unas personas con un perfil, pero también tienen que haber un tejido empresarial importante que tenga vacantes, pero que tenga ajustes razonables dentro de sus compañías, que tenga claridad frente a qué es eso de la inclusión laboral, que no lo hagan como un tema de pesar, sino que realmente esto esté alineado con su estrategia de negocio, y tengan claro todo el tema de derechos humanos y de no discriminación. Entonces, pues el modelo está, digamos que al servicio de los territorios para que cada vez haya más claridad de lo que es la inclusión laboral y lo que realmente pues no es. Yo creo que con esto estaría como copando el tiempo que tenía de la presentación, y pues al final del encuentro pues podré responder las preguntas que puedan tener. Sandra, muchísimas gracias por esta presentación tan interesante y tan puntual. Ya al finalizar las 3 presentaciones, para recordarle a todas las personas que se han conectado, tendremos la posibilidad de hacer las preguntas, que las pueden ir poniendo por el chat. Entonces, te doy paso, Rocío, para la presentación de nuestra segunda invitada. Bueno, muy bien, gracias, Sandra. Antes de presentar a nuestra segunda invitada, quiero
resaltar que también como moderadora, porque me comía una compañera, está Eugenia Tabaco, directora del Servicio de Formación y Aprestamiento Laboral en la Universidad del Gran Rosario, Argentina. Ella tuvo una dificultad a última hora, pero trabajó con nosotros en esta organización. Así que ahora sí vamos a presentar a Carolina. Carolina Cerbonia es licenciada en terapia ocupacional, directora del Servicio de Aprestamiento Laboral, Fundación del Gran Rosario, Centro Universitario Rosario Inclusiva, CURI, Universidad del Gran Rosario, Argentina. El Servicio de Formación y Aprestamiento Laboral de la Fundación del Gran Rosario es un programa que se encuentra en el marco del Centro Universitario Rosario Inclusiva, CURI, dentro de la universidad. Está destinado a ofrecer formación laboral para personas con discapacidad. El programa de formación laboral pretende dar respuesta a una demanda social actual, la inclusión de personas con discapacidad en el mundo del trabajo. Lo demás nos lo va a contar nuestra compañera Carolina. Bien, bueno, muchas gracias por la convocatoria. Así que bueno, un poco para comentar la experiencia que venimos transitando desde hace 7 años. La formación laboral de personas con discapacidad dentro del marco universitario es una formación laboral diferente a la que actualmente en Argentina se están ofreciendo, porque está en el ámbito universitario, con otra lógica, ¿sí? Se empieza a formar desde la extensión curricularizada, en donde se empezaron a relevar problemáticas de inclusión social como gran paraguas y de inclusión laboral, ¿sí? De las personas con discapacidad, o sea, esas dificultades que venían comentando. En ese momento, en el año 2013, tengo la suerte, digo yo, la oportunidad de conocer a Sandra Katz cuando va a dar algunos seminarios en una diplomatura en gestión y políticas de la discapacidad. En ese momento yo participaba en el ámbito universitario como directora de una licenciatura, y desde ahí empezaron a surgir la gran pregunta, ¿no? ¿La universidad está abierta a las personas con discapacidad? ¿Las personas con discapacidad pueden hacer un tránsito universitario? ¿La universidad es para todos o todas? La verdad que esa fue una pregunta motivadora en lo personal y trasladada, digamos, esa pregunta hacia el interior de la universidad. Y en esto tengo que agradecer a las autoridades de la Universidad de Gran Rosario que, bueno, pudieron tomarlo y pudieron acompañar este proceso que fue muy difícil de pensar nuevos perfiles profesionales dentro de la universidad, nuevos perfiles profesionales. Esto que, bueno, coincidiendo con la postura de Méndez, dice que las universidades de la República Argentina deben avanzar en el análisis integral del modelo social de la discapacidad, planteando la formación de estos nuevos perfiles profesionales, promoviendo investigación, vinculación tecnológica en la temática, articulando un diseño, una planificación y una ejecución de las decisiones políticas y académicas pertinentes que contribuyan a hacer realidad una universidad inclusiva en pos de efectivizar derechos humanos para todas las personas. Y ahí empezamos esta difícil tarea, que hoy tiene 90 jóvenes con discapacidad que están incluidos en el mundo universitario. Estos jóvenes realizan diferentes capacitaciones que fueron relevadas como áreas de vacancia desde el Ministerio de Trabajo. O sea, no fueron capacitaciones que un día nos despertamos y dijimos, bueno, y vamos a abrir cursos de esto, cursos del otro. No, fueron pensadas desde lo que el Ministerio de Trabajo proponía como vacancia de puestos, ¿no? Empezamos a tener inscriptos y nos dimos cuenta que para acompañar a estos jóvenes, que en su momento cuando empezamos la edad promedio era entre
entre 35 y 45 años, hoy por hoy tenemos un ingreso genuino de 18 años. Empezamos a pensar cada uno de los trayectos y cuáles eran las necesidades para promover la accesibilidad de estos jóvenes al mundo del trabajo. Y organizamos unos talleres transversales que le decimos nosotros que, digamos, todos los que reciben la posibilidad de capacitación acceden a estos talleres desde donde se trabajan hábitos laborales, desde donde se les trae información que está en el mundo en general, información de, bueno, de los espacios donde ellos transitan, y bueno, nos empezamos a dar cuenta que había algunas problemáticas sociales que se iban resolviendo a través de estos talleres. Los jóvenes traían otras problemáticas, ¿no? Por ejemplo, si cobro un sueldo, ¿cómo lo administro? Como por ejemplo, si tengo que trabajar 8 horas y tengo que almorzar fuera de mi casa, ¿cómo me organizo para comer saludable? No sé, hay un montón de cosas, digamos, que se fueron. Si compro, por ejemplo, algo usado, ¿cómo sé el precio? Que me lo tienen que vender. ¿Con quién puedo hablar para que me explique de qué manera hacer un pago por el Mercado Pago, por transacciones? Bueno, toda esa información se empezó a manejar en esos talleres transversales que le llamamos nosotros. A medida que fueron pasando los años, nos dimos cuenta que algunos jóvenes necesitaban un espacio de práctica. Y pensando en las prácticas laborales, prácticas que están dentro de un marco de formación, empezamos por nuestra propia casa de estudios, muy lejos de pensarla como el mejor lugar en donde todo funciona perfecto, no. La verdad que nos animamos, hicimos un trabajo de acompañamiento a los jóvenes y a los actores sociales que estaban ahí en la universidad. Empezamos a organizar prácticas laborales dentro de la biblioteca, dentro del bar, en diferentes ámbitos de la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque las discusiones de inclusión laboral consideramos que deberían darse en las instituciones, porque son las oportunidades que nosotros tenemos para que terminar con el elitismo académico y social y reclamar esa actualización institucional que todos estamos esperando de las universidades, hacia donde todos puedan llegar, que pueda contener y que permita contener una diversidad social más amplia. Bueno, súper difícil. Esas dificultades para poner en marcha esas transformaciones hacen que, aunque el clima de época favorezca una democratización del nivel, frecuentemente esta es negada en las prácticas académicas de nuestras propias instituciones. Entonces fue todo un desafío, trabajar no solamente en cuestiones de accesibilidad, de barreras arquitectónicas, sino de trabajar con las cuestiones de discapacidades invisibles en donde no se imaginan las dificultades, ¿no? No se imaginan las dificultades, digamos, que los jóvenes iban transitando y desde donde nosotros podíamos ir leyendo. El espacio de formación laboral tiene más de 25 personas trabajando en acompañando a estos jóvenes, trabajando con un equipo, digamos, desde la transversalidad, en donde cada problemática se piensa y se elabora una estrategia para poder acompañar a estos jóvenes.
El espacio en este momento está ubicado en la zona centro, ¿sí? O sea, la universidad tiene diferentes edificios. Tenemos algunas aulas habilitadas en el edificio principal de la universidad y nuestro espacio funciona en la zona centro. Esto lo digo porque para pensar en que todos los jóvenes puedan llegar de manera autónoma a sus capacitaciones, al encuentro con el otro, a poder cumplir, digamos, con los trayectos, los diferentes trayectos, hay que pensarlo. La mayoría de nuestros jóvenes son autónomos para trasladarse, para llegar, para plantear las problemáticas que surgen, y les comento que, bueno, que no es nada fácil. Hay veces que algunas problemáticas aún no las podemos resolver. Creo que es una deuda que la sociedad tiene con los jóvenes que intentan llegar estar al alcance de las expectativas que tienen las empresas hoy por hoy. Hay mucho trabajo por hacer hacia adelante con las empresas. Nosotros trabajamos con algunos programas del Estado, provincial y nacional, que te da la posibilidad de realizar prácticas laborales, en donde el 50% del aporte del sueldo lo pone el Estado y el otro 50% lo pone el empresario. Eso se da en el primer año, y luego se espera que ese empresario contrate a la persona, ¿no? Pero siempre pensando que sea la oportunidad de que ese empresario conozca las posibilidades y las capacidades que tienen, ¿sí? Después de haber hecho un tracto de aprendizaje. ¿Cuál fue las capacitaciones se pensaron? ¿Por qué? Porque todos los jóvenes que se contactaban con el Centro Universitario Rosario Inclusiva, donde Eugenia Tabaco es la directora, traían un currículum vacío. Todos querían incluirse laboralmente, pero el problema principal era el currículum vacío. Entonces dijimos, bueno, la universidad tiene que dar respuesta a esto. La universidad tiene que acompañar y también hacer visible a cada uno de nuestros estudiantes como sujeto que aprende, y prestarle, en la medida en que seamos capaces, nuestro apoyo para que ese camino lo recorra a su manera, pero con eficacia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Estamos leyendo aquí algunos comentarios en donde están totalmente de acuerdo contigo. Creo que va a haber preguntas al final de algunas personas o de nosotros también, porque hay bastante interés. Muy bien. Vamos entonces a presentar a nuestra compañera Aida Cáceres Peñarat. Aida es terapeuta ocupacional de la Universidad del Rosario de Colombia, magíster en gestión ambiental y salud ocupacional, gerente y consultora científica de Sinergia SAS, consultora en reintegro e inclusión laboral, docente de la Universidad Metropolitana en Barranquilla, y actualmente es miembro de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad en el Nodo Atlántico. Así que ella nos va a presentar su empresa Sinergia, que es el Centro de Innovación en Ergonomía, y además esta empresa toma los lineamientos del marco legal en seguridad social, en seguridad y salud en el trabajo, ergonomía, diseño, teletrabajo, inclusión y reintegro laboral, para intervenir sobre las condiciones y entornos del trabajo y la vida diaria, e impactar de manera positiva sobre la salud, el bienestar y los procesos productivos, ofreciendo espacios de participación seguros, confortables e incluyentes. Aida, puedes iniciar. Bueno, muy buenas tardes
¿Me están escuchando? Sí, señora. Ya en este momento estoy proyectando y ya no las veo. Pero muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Voy a tratar de ser súper concreta. Tengo muchas cosas que quisiera contar, pero bueno, tengo en este momento solo 15 minutos. Les pido que por favor cualquier cosa me vayan indicando. Quiero contarles en términos generales, ya la profesora Rocío me ayudó a presentar a Sinergia. Sinergia es una empresa que nace por un proyecto de investigación después de una experiencia casi de 18 años de otra empresa que se llama Ideaergo. Y precisamente este nuevo proyecto de investigación y las experiencias ya profesionales y de vida hicieron que Sinergia también se orientara un poco más por el tema de inclusión laboral. Sinergia tiene unos enfoques en cuanto a consultoría, capacitación y formación, proyectos y soluciones a nivel ergonómico, y es ahí donde hemos empezado a incursionar en el tema de inclusión laboral dentro de otros temas. Manejamos una metodología que hemos llamado EAR, donde manejamos primero el tema de enfocar, que vamos a comprender de la situación del trabajo, la situación de la persona, la situación del contexto, con una visión holística. Hacemos esos procesos de evaluación, hacemos un proceso de asesoría, de empezar a mirar cómo se proyecta esa persona en ese contexto, cómo se proyecta la participación como tal, y pasamos al recomendar, ya sea por una situación de una persona específica que va en este proceso de inclusión, o por una condición de PIP en el tema de ergonomía, o en la parte del adulto mayor, o con los niños también en el tema de ergonomía y de ajustes. En todo este proceso hemos venido teniendo esa experiencia. Precisamente la visión es holística, ¿sí? Desde esa mirada del contexto, desde esa mirada de los factores de la persona, las condiciones de la actividad. La antropometría es un tema transversal en esta empresa, desde la parte de ergonomía, pero sobre todo todos esos factores que no solamente son físicos desde la antropometría, sino también esa parte del contexto, que tiene la parte cultural, que tiene la parte psicosocial y también del ser, ¿sí? Y de este sentido. En ese sentido, inclusión laboral es uno de los programas que nosotros tenemos, uno de los procesos que hacemos, que apoyamos, y que yo también hago como terapeuta ocupacional desde el acompañamiento, desde esa formación, ese entrenamiento, pero que también hacemos intervenciones en los ajustes a partir del diseño. Y como les cuento acá, hacemos todo este proceso de diseño, pero también hacemos las evaluaciones, los análisis que competen como tal a la persona. Desde ahí quiero mostrarles como esta mirada holística que me parece súper importante que ocurra en un proceso de inclusión laboral, que no siempre se da. Ahora nos estaban contando las compañeras de algunos procesos que se dan, otros que son definitivamente muy difíciles porque tampoco nos detenemos a hacer esto inicialmente, ¿no? ¿Cómo está la persona? ¿Cuáles son sus factores? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son esas tareas que están en ese contexto? Y cómo empezamos a mirar cómo vamos a hacer esas adecuaciones, cómo vamos a hacer esos facilitadores, cómo identificamos esas barreras, cómo llegamos realmente a que esa persona tome todas esas tareas, pueda ejecutar las actividades y pueda ejercer los roles que le corresponde de acuerdo a su edad, a su momento de vida, y no por lo contrario lo que ocurre en algunos momentos, y es que esa mirada a través de esas tareas se reduce porque no están esas oportunidades, esas facilitadores, y por lo contrario tenemos un contexto lleno de barreras. En ese sentido, pues digamos que nosotros tomamos solo los temas que tienen que ver con la ocupación, el desempeño ocupacional, los factores contextuales, revisamos cuál es la ruta, cuáles son las rutas que se tienen actualmente para el acceso al trabajo, y tomamos el trabajo como una ocupación, realmente como una ocupación donde la persona pueda ejercer un cargo desde sus intereses, con su formación, con lo que ha adquirido hasta el momento, y no desde lo que le toca
¿sí? Porque ahí es donde estamos perdiendo esa, realmente esa oportunidad de que la persona pueda permanecer en un trabajo, pero además que desarrolle sus habilidades, ¿sí? Y adquiera diferentes competencias que le pueda dar la organización y fortalezca obviamente las que la persona tiene. Yo quiero pasar rápidamente esta mirada porque siempre nos hemos preguntado por qué las personas con discapacidad tienden a estar en los trabajos operativos. Pues no hay, las oportunidades aún no están dadas para los vacantes profesionales, ¿sí? Lo que yo estoy mostrando acá es que muchos de los buscadores de empleo con discapacidad sí tienen formación, pero las oportunidades para colocación están más a nivel de las personas que están formadas solamente con el bachillerato y no con la parte universitaria. Y sí tenemos población que se ha formado, ¿sí? Y que puede tener esa oportunidad. También aquí les quiero mostrar un poco el tema de la participación. La participación y la tasa de ocupación versus personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Estos son datos de Colombia a 2022, 2021. Aquí vemos que la tasa global de personas con discapacidad, con discapacidad, 23.6% y sin discapacidad, 63.7%. Igual la tasa de ocupación, 21% versus 56%. ¿Qué estamos viendo? Que realmente todavía nos falta trabajo, pero estamos en eso, ya tenemos rutas, ya tenemos a nivel regional, a nivel nacional, está todo lo que nos explicaba Sandra sobre pacto de productividad y tenemos que seguir trabajando para realmente buscar que esa colocación sea real. En ese momento la colocación que más se da es en la parte física y auditiva, ¿sí? En sinergia, desde este enfoque que se quiere aportar y acompañar en la ruta y desde el enfoque también de la parte de terapia ocupacional y desde ergonomía, se hace ese reconocimiento de la oferta, se hace un análisis ocupacional, se hace la perfilación de esos puestos de trabajo, pero también se mira, ¿sí? Se obtienen esos perfiles, pero también se mira esa parte de funcionamiento de la persona, del desempeño ocupacional, se hacen esos análisis, esas visitas a sus casas para determinar esas necesidades que puedan tener en el contexto. Y claro, desde ergonomía que hay un aporte muy importante en todo el tema del análisis de las dimensiones, de los espacios, de los ajustes. Esto es un caso que nosotros hicimos aquí en Colombia con un joven con parálisis cerebral que estaba haciendo su práctica de ingeniería de sistemas, donde pues hubo que revisar sus sitios de descanso, los sitios donde iba a estar ubicado, las adaptaciones en el baño, se reconstruyó todos esos lugares, pero una cosa importante que de pronto yo quiero dejar aquí rápidamente es como ese concepto realmente fundamentado que uno tiene que hacer, de verdad hacer unas evaluaciones para que las personas crean en lo que estamos haciendo, para que esas vinculaciones sean reales dentro de lo que las personas necesitan y sean integrales. No se trata de hacer cualquier tipo de inclusión, no se trata de dar un empleo como por dar un empleo, ¿cierto? Finalmente aquí les quiero dejar como esta reflexión, no se trataba además de conseguir un empleo cualquiera o de que la persona estuviera ocupada o haciendo algo, se trataba también y sobre todo de que lo hiciera de la misma manera que otras personas sin discapacidad respondiendo a principios como el de normalización. Quiero mostrarles rápidamente, dejarles un audio y los derechos. ¿Estoy bien? Profesora Rocío, ¿puedo hacer? Sí, Aida, adelante. Buenas tardes, soy Julián Camilo Daza. ¿Se escucha? Tengo una parálisis cerebral en miembros superiores. Estoy estudiando ingeniería de sistemas. Mi experiencia profesional como practicante en Codensa fue muy gratificante, ya que desde el momento en el que fui seleccionado, tuve el acompañamiento de recursos humanos y de Idea Ergo para ayudarme a adaptar mi puesto de trabajo para así realizar mi labor más eficientemente
e igualmente como cualquier otro empleado de la compañía. Ellos me ayudaron a adaptar mi sitio de trabajo, aportándome una silla ergonómica, un descansapiés para mantener la postura por las largas horas de trabajo en las que tengo que estar sentado, y también por ayudarme a adaptar los muebles, tales como la mesa de la fotocopiadora, y así como también el baño, para que pueda yo entrar con las silla de ruedas y con el caminador. Y por eso agradezco mucho a Idea Ergo y a Codensa por haberme ayudado a culminar esta etapa de mi proceso formativo. Muchas gracias. ¿Con eso terminas, Aida? Sí, tiene un audio. Ah, Va a presentar un audio, va a poner otro un audio. audio, Rosy. Ok, perfecto. Lo voy a... ¿Está escuchando? No, señora, no se escucha aún. No. Ok, un momento, por favor. Vuelvo a compartir con... No se escucha el audio, ¿eh? Parece que no se va a poder pasar, Aida. Sí, no, qué pena. Ajá. Sí, qué pesar. Bueno, Vale, gracias. Tenía otro video, pero creo que ya se acabó el tiempo. Gracias. Aida, muchísimas gracias. Creo que toda esta maravillosa presentación y más allá de la presentación, la experiencia, los argumentos, la evidencia, la estadística, es un modelo que yo creo que se puede pensar para muchas otros países de nuestra red. Un análisis supremamente completo, realmente. Y lo más importante, que ya lo había notado antes de que tú lo dijeras, no es el empleo por el empleo. Realmente lo que estás enmarcando y los elementos que llevan en sinergia es la persona y lo que necesita esa persona para poder asumir ese cargo, y lo que la empresa además tiene que asumir, porque debe asumirlo para que él tenga bienestar y no solamente sea incluido. Muchísimas gracias, Aida. Gracias, profesora Rocío. Sí, señor. Yo solamente quiero decir, para cerrar, que este es un ejemplo exitoso de discapacidad física. Pero realmente lo que más nos preocupa y lo que más nos preocupa en este momento, que era el audio, es la parte de salud mental. Era un chico de 24 años que está trabajando actualmente conmigo, diagnosticado con esquizofrenia. Salió de su periodo y afortunadamente está trabajando, pero claramente atravesando por procesos muy difíciles. Una persona que terminó de estudiar y cualquier día le dio su episodio y pues ahora vive con su condición. Pero
pues a mí me dio una alegría enorme que quisiera dar ese testimonio y que empecemos a salir. Pero las luchas que tenemos con esto y esas entrevistas y esos acompañamientos que le he hecho, donde, ¿qué hago? Presento la hoja de vida diciendo que tengo, no tengo, saqué el certificado, pero ahora no sé si lo muestro. Y el otro testimonio que debe estar por ahí, Rosana, la mamá de Alda, es también el déficit cognitivo. ¿Sí? El déficit cognitivo también es un tema complicado porque nos hemos acostumbrado a pensar que la persona con déficit cognitivo hace trabajo operativo toda la vida. Aldair es un chico que está estudiando, está por su segunda carrera técnica y la idea es que sí trabaje, sea independiente, como lo dice Rosana, su mamá, porque ella no va a estar toda la vida, pero sobre todo que pueda tener la oportunidad de tener un lugar, ¿sí? Sin tener que estar en cualquier lugar, sino un lugar. Muy bien, vamos entonces a pasar a Livia, unos comentarios y algunas preguntas del chat. Bueno, primero, nuevamente agradecerles a las 65 personas que estamos conectadas. Identificamos en el chat que tenemos personas conectadas de Panamá, Argentina, Colombia, Costa Rica, México. Bueno, y bienvenidos todos los países que no lo hayan puesto aquí en el chat, pero bienvenidísimos todos. Voy a leer algunos comentarios. Comenta Alicia Calendino, coincido con lo que dice Carolina, totalmente. Tengo un hijo con discapacidad mental leve y no se cumple para ellas, las estrategias para la enseñanza de estas personas. Comenta Jessica Gutiérrez, qué interesante la experiencia de Colombia en cuanto a la detección de barreras, luego el trayecto de formación laboral y la experiencia argentina en la universidad inclusiva. Comenta Silvia Franco, coincido con Sandra y con Alicia. Soy mamá de una hija con discapacidad leve y no se cumple para nada de toda la legislación existente. Emiliano Ezequiel Figueroa dice que interesante ambas exposiciones, estaba refiriendo a las dos primeras. Luego Jessica comenta nuevamente que logra el ingreso a trayectos de aprestamiento justamente a los 18 años. Mi pregunta es si estas experiencias han mantenido personas con discapacidad psicosocial, tal vez las más postergadas de todas, y frente a esto justamente estaba haciendo alusión a Ida, entonces si quieren ahorita, una vez termine de leer estos comentarios, podríamos contestar las otras dos invitadas, si quieren hacerlo frente a la discapacidad psicosocial. Emilio Faino dice, una pregunta para la última ponencia, creo que la última era en ese momento la de Carolina, creo, o no, tal vez la de ahí. ¿Cómo sostienen esa empresa? Las personas que participan abonan, tienen convenios, tienen prestaciones estatales. Muchas gracias. ¿Qué profesionales trabajan y cómo se sostienen? Sí, se refiere a la última. Luego Silvia Franco dice, a los administradores pregunto, ¿será posible nos envíen el material que han expuesto los disertantes? Gracias. Y ya bueno, Marianela le pregunta que sí, que en el transcurso de esta semana se envía el video de este encuentro y los materiales, entonces para interés de todos. Lucía Hernández dice que linda charla, muy nutritiva. Erika Cárdenas dice, de acuerdo con las experiencias, las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad grande con la formación y acompañamientos para la inmersión laboral de los estudiantes con discapacidad. Marisa Ferreira nos dice totalmente de acuerdo con Erika. Josefina María del Valle dice, en Tucumán se está implementando la inclusión laboral, los empresarios del sector privado están iniciando este proceso. La última noticia es la inauguración de un bar atendido con personas con discapacidad en todos los puestos. Ya, Emilio dice que es la de Aida, frente a la cual él hizo la pregunta sobre cómo se sostiene esta empresa y todas las demás que leí ahora. María Ferreira dice, hay una pregunta, ¿hay reserva de plazas en concursos, entre paréntesis, oposiciones en empleos públicos? A esa reserva llamamos cotas aquí en Brasil. Emilio Faino dice, si me dejan, podría hacer la pregunta. Ya enseguida te vamos a dar
la palabra. Lucía Hernández dice, mi hija asiste a una escuela C32 en Argentina, es una escuela secundaria, ella tiene síndrome de Down y está entrenando para atención de una confitería. Qué bien, Lucía. Bueno, entonces, Emilio, si quieres prender la cámara y hacer la pregunta, porque tal vez la tuvimos ahí en diferentes momentos para que nuestras invitadas puedan responder. Adelante. Emilio, ¿estás por ahí? Ah, sí, ya te vi, pero tienes el micrófono apagado. No me deja. Marianela, ¿será que podemos habilitarle el micrófono? Desde la moderación. No sé, Marce o Marianela, si lo pueden hacer. A nosotros no nos lo permite. No te escuchaba. Ahora sí, Marce. Sí, díganme bien la persona que pidió la palabra, a ver si puedo ayudar. Emilio Faino tiene, Emilio Faino, y tiene su cámara prendida. Levanta la mano, Emilio, para que Marce te vea. Ahí está. Ahí. No me deja, ¿eh? No sé. No, puedo. parecería que su dispositivo no tiene micrófono, porque tampoco lo puedo habilitar yo. Yo tampoco, ¿eh? Puedes ir volviendo a leer la pregunta, Libby. Lo que pasa es que la puso La pusiste al en el principio chat. y luego al final. Es que le escribió varias veces. Voy a tratar de volverlo a ubicar aquí donde preguntó. ¿Cómo se sostiene esa empresa? Sí, Sinergia. dijo algo más. Dice, ¿cómo Acá. sostienen esa empresa? Las personas que participan abonan, tienen convenios, tienen prestaciones estatales, qué profesionales trabajan y cómo se sostiene. Se está refiriendo a Aida la pregunta, ¿cierto? Más adelante, perdón, yo dice, bueno, no, eso fue lo que dijo, sí, la de Aida. Listo. Aida, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Les había contado que esta empresa viene de una empresa atrás que se llamaba Idea Ergo. Precisamente Idea Ergo tenía varios trabajadores. En la pandemia cerramos Idea Ergo, renace Sinergia, con un proyecto de investigación por mi ciencia acá en Colombia. Se cierra Idea Ergo y ya no tenemos tantos trabajadores. ¿Qué pasa con Sinergia? Que tenemos varios frentes, ¿sí?, de servicio. Inclusión es uno de los servicios que ofrecemos, por tanto, no depende solamente de inclusión. Entonces, no tenemos en este momento ningún patrocinio, ni convenio, ni ONG, ni nada de eso. Digamos que lo que mantiene la empresa son las grandes empresas, las multinacionales, por los servicios que ofrecemos ya como tal de ergonomía, ¿sí?, de prevención, de diseño, de otros productos, porque nosotros también ofrecemos productos como tal. Entonces, eso apalanca poder ofrecer un acompañamiento en inclusión, que no es lo que sale todo el tiempo. Desafortunadamente, porque todavía no tenemos esa cultura de que todas las empresas vayan a hacer un proceso de inclusión y llamen a los expertos para que todo quede súper bien y no hayan reprocesos. No, lo que se ve en este momento es que, bueno, en Colombia ya tenemos una legislación muy importante, entonces hay como un boom y un auge. Vamos a contratar personas con discapacidad, se cometen una serie de errores, entonces todas las personas que están ya adentro, que tengan alguna condición, mandémoslos a que se certifiquen en discapacidad y hacemos un grupo grande y todos tenemos discapacidad. Esas son las cosas para las que no se puede prestar, o por lo menos Sinergia no se presta ni Aida casi se presta para firmar programas que se monten dentro de las empresas, sino es que las personas se tienen que contratar. O sea, son nuevas plazas que se abren para las personas con discapacidad. Entonces, pues en este momento, Sinergia es una empresa que ya no tiene todos esos trabajadores. Estamos el terapeuta ocupacional, el diseñador industrial ergónomo, se contrata la psicóloga cuando se necesita, se contrata el fisioterapeuta cuando se necesita, se contratan las personas cuando se requieren. Todos estamos
como independientes. De hecho, ahora mismo, ayer estaba en una empresa y nos decían su seguridad social como empresa, todos los que están afiliados a la AREL, no todos estamos independientes. Si nos quiere contratar así, porque así estamos funcionando en este momento. ¿Y por qué nos mantenemos? Porque nos mantenemos con otros servicios. No nos vamos a hacer exclusivos en inclusión, porque desafortunadamente, pues lo que desde mi experiencia todavía no da para eso, debería, ¿sí? Deberíamos tener grandes contratos con alcaldías, con gobernaciones, pero bueno, para allá esperamos que algún día vayamos en este tema que se está manejando, que nosotros lo hacemos también a través de la ergonomía, ¿no? No solamente como inclusión. Y digamos que hay otra parte que funciona y es el acompañamiento ya individual. Yo hago acompañamiento y formación a los jóvenes, ¿sí? También dentro del proceso. Aida, muchísimas gracias. Voy a leer un comentario de Lucía Hernández, el más reciente. La circulación de la información en Argentina no es clara y las familias carecen de herramientas para acompañar a sus hijos en el proyecto de vida emprender. Las oportunidades deben ir acompañadas de una familia que apoye y se comprometa para hacer las cosas más fáciles. Emilio te agradece la respuesta, Aida. Y si Sandra y Carolina quisieran responder frente a la discapacidad psicosocial, que también fue una de las preguntas del chat. Si alguna de las dos o las dos, adelante. Sí, la discapacidad psicosocial es como más compleja, digamos, para lograr la inclusión laboral. Es como que es más difícil. Nosotros, desde lo que es el espacio de formación, lo que promovemos es la construcción de redes de resolución de situaciones. Nosotros en los talleres transversales resolvemos muchas cuestiones psicosociales porque a la hora de preparar a un joven y todos sus contextos para la inclusión laboral, en realidad nos encontramos con barreras psicosociales. O sea, no solamente la problemática que traiga el joven en respecto a su discapacidad, sino las barreras que se construyen en torno a esto y la estigmatización también en torno a esto. Siempre hay que estar explicando de acuerdo a la problemática que tiene el joven y cuando nosotros nos pasan las prácticas laborales, cuando va a ir a un espacio, digamos, que donde nadie lo conoce, en donde desconocen también cuestiones que vienen acompañadas de la discapacidad que traen, bueno, que ellos primero que sepan que tiene discapacidad, o sea, tiene discapacidad mental, y van a aparecer estas características, que cuando aparezcan se comuniquen con quienes se tienen que comunicar. O sea, hacemos mucho hincapié en cuál es la red de contención con la que cuenta ese joven. Y que no lo sorprenda algo que vaya a aparecer. Pero me parece que ahí, en la red, es donde uno tiene que visibilizar la posibilidad de buscar la ayuda donde corresponda. O sea, es en eso en donde nosotros hacemos hincapié, incluso preparamos a los jóvenes y preparamos a las familias. Y bueno, acompaño el comentario que hicieron, que bueno, acá en Argentina la información es muy difícil de obtener, los protocolos son muchos, a la gente tiene como una sensación de que siempre le falta algún papel para presentar, eso se da, mira, Lucía Fernández, sí, es verdad, Lucía, la gente vive con ese miedo de que siempre hay un papel que nos falta, y hay que sacar esos fantasmas, o sea, no sé, hemos logrado mucho, Lucía, también durante estos últimos años. Nosotros renegamos a veces, pero uno tiene que también ver el vaso medio lleno, porque si no, ¿en qué consiste nuestro trabajo? Creo que hemos avanzado, falta un montón, la deuda es muy grande, pero bueno, acá estamos, al pie del cañón, digamos. Muchas gracias, Carolina. No sé si Sandra también quisiera comentarnos si en Pacto de Productividad en Colombia se trabaja con discapacidad psicosocial. ¿Han tenido experiencias? ¿Cómo vamos en ese tema?
Ok, sí, mira, desde el programa hemos trabajado con todas, digamos que con todas las categorías de discapacidad y efectivamente cuando uno mira los datos de quiénes son, de qué categorías o de qué tipos de discapacidad, a veces son los más ubicados. Encontramos que, por ejemplo, están en primer puesto, por decirlo de alguna manera, las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas o de baja audición con hipoacusia. Y uno pensaría, no, de pronto son las personas con discapacidad física, ¿no? Son las personas sordas. Aquí hay un movimiento de las organizaciones de personas sordas que se ha venido posicionando muy bien. Hay jóvenes sordos que también han venido formándose en las universidades, que tienen muy buenos perfiles. El tema, ya los empresarios han perdido un poco el miedo de la comunicación, pero a veces se vuelve como una moda, ¿no? Y entonces, si a esta empresa han contratado sordos, entonces tráigame a mis sordos porque pareciera que el tema es digamos, de qué limitación tienen y no de qué competencia tienen. Y nosotros le decimos, no, es que no es tráigame un sordo o tráigame 20 sordos porque es que a esta empresa le ha funcionado muy bien. ¿Qué perfiles necesita? Porque dentro de toda esta diversidad que hay en las personas con discapacidad, quizás el tema no es de personas sordas, sino el tema de personas que tengan unas competencias. Entonces, están las personas sordas, están las personas con discapacidad física, las personas con discapacidad cognitiva también han logrado tener un nivel, digamos que un lugar importante en estos procesos, pero también funciona mucho porque hay muchas organizaciones o fundaciones que trabajan por la discapacidad cognitiva o intelectual. Entonces, eso ayuda también a movilizar el tema. Entonces, cuando uno mira organizaciones, por ejemplo, de discapacidad psicosocial, no encuentra tanto. Y uno dice, venga, pero ¿por qué las fundaciones o organizaciones que tienen algún programa de inclusión laboral no se fijan tanto en las personas sordociegas o en las personas con discapacidad mental o psicosocial y si se fijan más en las otras? Entonces, también es un tema que pasa por quién se especializa en determinadas categorías de discapacidad. Y ya como cerrando el tema y como sumando a lo que dijo Aida y Carolina, el tema de discapacidad psicosocial es que todavía nos estamos fijando mucho en el diagnóstico. Entonces, dígame qué diagnóstico tiene. ¿Esquizofrenia? ¿Es bipolar? ¿Tiene depresión? ¿Tiene qué? Y nosotros le decimos, no, es que no es el diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico no define si la persona tiene o no tiene la competencia. Miremos más bien qué ajustes necesita esa persona para poder vincularse laboralmente, digamos que el medio laboral. Hay muchos estigmas, como lo decía Carolina, frente a la discapacidad cognitiva. Sí, frente a la discapacidad en general hay estigmas, frente a la discapacidad psicosocial todavía hay muchos estigmas. Entonces, en eso yo pienso que sí se necesita todavía acompañamiento, no dejar sola a la empresa, no dejar sola a la persona. Mientras que todo eso se va venciendo, se dan cuenta en la práctica que esos miedos que tienen infundados no son tan ciertos, que habrá momentos de crisis dependiendo de las características particulares de la persona, que habrá que hacer contención, que habrá que mirar la red de apoyo, que la familia es importante, pero que finalmente esos apoyos naturales que se van a ir, a veces van brotando como de la misma empresa, gente que naturalmente le gusta apoyar, le gusta orientar, le gusta estar ahí pendiente de cómo ayuda a esos procesos de inclusión laboral. Entonces, mucha tela por cortar en estos temas de inclusión y por cada categoría de discapacidad. Digamos que hay unas barreras y unos mitos todavía que hay que derribar. Qué interesante, Sandra. Muchísimas gracias por tu respuesta. Te la agradecen aquí Alicia, que gracias por aclarar el tema de la discapacidad psicosocial, que es importante la red de contención del joven o de la joven. Y nos dice Jessica Gutiérrez desde Argentina, que en Argentina apenas acceden los jóvenes con discapacidad psicosocial al programa Promover como política pública del Ministerio de Trabajo o de cooperativas. En medio de muchas trabas burocráticas, queda mucho camino por construir y pues agradece las ponencias. Voy a hacer una lectura de una pregunta que nos hace nuestra colega Sardel Jacobo desde México, la hace específicamente para Aida, es decir, de la venta de los productos sufragan los gastos de formación laboral. Y para las otras dos colegas, para Carolina y Sandra, pregunta Sardel, ¿cómo hicieron para conseguir los recursos? Entonces, si quieres, Aida, inicias, después Carolina y después Sandra. Bueno, pues sí, les decía un poco que el precio se puede mantener por lo grueso que se puede vender, ¿sí? Que en este caso son más los productos.
y otro tipo de servicios. Pero, sin embargo, la formación y el acompañamiento también es un servicio que se vende y les desea especialmente individual, ¿sí? Y especialmente a las familias que quieren que el joven tenga ese acompañamiento, que no está en ninguna institución, pero además que son casos que ya no están para institución, ¿sí? Y como el joven que yo les comentaba, 24 años, se graduó de la universidad, episodio de repente, y él pues no necesitó nunca una institución, pero sí necesitó un acompañamiento y un entrenamiento. Entonces, pues en esos casos hay muchos padres que sí pagan por ese servicio. Y en otros casos, pues se vende a la empresa, por ejemplo, el programa, de lo que estábamos hablando ahora, el programa eh, de inclusión laboral, ¿sí? Hay empresas que ese sería el ideal, que las empresas monten su programa, tengan su política y hagan todo el proceso de sensibilización y que cuando contraten a las personas no tengan los casos que hoy tenemos, por ejemplo, de acoso laboral, que también son complicados porque a muchas veces el jefe no es preparado y es el que primero empieza a señalar a esa persona que le contrataron para su departamento, para su área laboral. ¿Sí? Yo lo viví muy de cerca y muy triste, con una empresa muy grande que hizo un programa espectacular, contrató gente, pero no preparó, y pues ahí salieron toda una cantidad de casos ya por acoso laboral. Muchas gracias, Aida. Carolina, si quisieras complementar algo más. Nosotros lo financiamos desde el Certificado Único de Discapacidad con la prestación. Actualmente, digamos, las obras sociales son las que sostienen, digamos, el espacio de formación. La universidad tiene convenio con todas las obras sociales, pero con PAMI no, por ejemplo. No hacemos convenio con PAMI, entonces a ellos sí se les da una beca. Y a aquellos que no tienen hecho el trámite por obra social, se los acompaña a que puedan hacer su trámite, porque hay trabajadores sociales que acompañan, digamos, a estas familias para que, bueno, puedan obtener su pensión también y su obra social. Y si no, bueno, la institución también les otorga una beca, digamos, de formación. Había otra pregunta que también era sobre empleo con apoyo, creo, ¿no? Sí, señora. Claro, y bueno, en Argentina actualmente no está reglamentada esa ley. Generalmente, desde otros espacios institucionales, también es una deuda porque los equipos utilizan algunas horas, digamos, que están destinadas a otras cuestiones, las destinan a empleo con apoyo. Cuando existe la oportunidad de una persona de ser incluida, a veces se obtiene que una parte del equipo destine horas a eso, o sea, no se está esperando, digamos, que aparezca la ley de empleo con apoyo, porque bueno, hay una gran parte de la sociedad que lo necesita y necesita este acompañamiento. Muchas gracias, Carolina. Bueno, rápidamente, Emilio manifiesta que quiere seguir en contacto con las expositoras para intercambiar información, que en su ciudad tiene varios proyectos, pero que falta mucho y que quisiera conocer sus experiencias y que los conocimientos aportan mucho. Silvia Franco nos dice que tiene una hija que tiene una enfermedad poco frecuente y es el primer y único caso en el mundo, por lo que no tiene síndrome y los médicos en su ciudad no estudian discapacidad en la facultad. En pandemia conseguimos se creara la cátedra de enfermedades poco frecuentes, pero hay una cátedra de discapacidad. Bueno, todas las demás personas agradecen las respuestas a las preguntas. Rocío, adelante, que querías hacerle una pregunta a nuestras panelistas. Bueno, no, ya como con el tiempo justo, hay algo que yo quería
preguntar, no sé si de pronto Sandra, porque ahorita, ¿cómo sería la oferta laboral cuando estamos teniendo en cuenta todo el avance digital en las empresas, la automatización, entre otras cosas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería como el camino y tal vez el futuro para las personas? A veces creemos que la tecnología hace la vida de las personas diferentes, siempre lo he dicho como profesora también que fui, pero no sé para la laboral cómo lo has encontrado. Pues mira, Rocío, justamente en ese momento nos encontramos desarrollando un proyecto que es con cooperación española, con AECIT, para formar a personas con discapacidad de territorios que han sido marcados por todo el tema del conflicto interno de Colombia, para poderlos formar en competencias digitales o competencias de base tecnológica. Eso ha sido todo un tema de aprender, porque pues no éramos expertos en los temas digitales y nos ha tocado también aprender, porque eso hacia allá va el mundo. Esa es la tendencia actual. Y justamente las empresas, estamos haciendo todo un estudio con las empresas aquí, con varias empresas en el país, preguntándoles cuáles son esas competencias digitales que necesitan una persona para poder acceder a un empleo. Sí, hay unas competencias básicas como es saber prender un computador, saber interactuar con una plataforma de estas, saber mandar un correo electrónico, subir archivos a la nube, manejar un drive. Bueno, esas competencias que nosotros también hemos tenido que desarrollar, pero también hay unas competencias de base tecnológica, como les hemos llamado, y es las personas que desarrollan en la web, la persona que hace análisis de datos, el de inteligencia artificial, y bueno, todo eso de ciberseguridad y accesibilidad web y todos los perfiles nuevos que han venido apareciendo. Y hemos visto que, por ejemplo, aquí en Colombia, justamente en esos, o sea, una cosa es hablar, por ejemplo, de las capitales de cada uno de nuestros países y otra cosa es hablar de las personas con discapacidad que están en territorios, ¿sí? Y lo que hemos podido encontrar es que las personas con discapacidad desconocen estas tendencias y digamos que estas grandes oportunidades que hay de encontrar trabajo de manera remota, de teletrabajo, de trabajo en casa, con unas competencias de las que les acabo de mencionar y con grandes oportunidades de mejorar su calidad de vida. Pero han sido tan pobres y tan deficientes esos procesos educativos en esas regiones que nos encontramos con personas que va a ser muy difícil poderlos llevar a unos niveles de técnicos básicos para poder ser en algún momento un desarrollador o un analista de datos. Entonces, digamos que en relación con las personas con discapacidad hay una brecha muy grande. O sea, la brecha es demasiado grande. Si para la población en general todavía hay una brecha para que las personas entiendan este nuevo mundo laboral, para las personas con discapacidad, pues es mucho mayor. Y es por lo que les acabo de mencionar. Todos sabemos acá que no es un tema debido a la discapacidad, sino es un tema de oportunidades. Y las personas con discapacidad no han tenido esas oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que nos soñamos desde este proyecto que estamos desarrollando ahora? Es que por lo menos las personas con discapacidad sepan que hay esas oportunidades, que ellos pueden soñar con alguna vez a aprender estas competencias y trabajar en un empleo que pueda ser con una empresa de Estados Unidos que le pague en dólares y que pueda poder hacer un proyecto de vida. Pero por lo menos que sepan que hay esto y que puedan empezar a ir como por niveles, ¿no? Ir adquiriendo esas competencias básicas, pensar en que de pronto puedan formarse en X o Y competencia de base digital, pero es todo un trabajo y todo un esfuerzo que implica muchos recursos, ¿sí? Requiere no solamente de pensar en las personas con discapacidad, sino que, por ejemplo, estamos hablando con esos bootcamps que ahorita están tan de moda, que hacen formaciones cortas, formaciones rápidas en esos temas tecnológicos, pero hay que formarlos porque no saben de personas con discapacidad, ¿sí? No saben de ajustes razonables, no saben de diseño universal para el aprendizaje. Entonces, pues lo que les digo, el reto es amplio, pero tenemos que comenzar a trabajar porque eso es una tendencia y el tren ya arrancó y tenemos que mirar a ver cómo nos montamos todos y cómo hacemos para que las personas con discapacidad también puedan estar dentro de esa gran boom que hay de los temas digitales.
Muchas gracias, Sandra. De acuerdo. Bueno, yo creo que ya hemos tenido un espacio amplio, nos falta tiempo, seguramente en nuestros encuentros de RedLat vamos a volver a tocar el tema de inclusión laboral. Vamos a cerrar entonces con algunas conclusiones de nosotras las moderadoras para, pues, no sin antes agradecerles a ustedes su asistencia, el tiempo y toda esta participación que hemos tenido. Así que, Livia, si quieres, tienes, yo tengo 2 conclusiones cortitas. Livia, no sé. ¿Quieres empezar, Rosy? Como quieras, sí. Yo Dale. creo que eso que acaba de decir Sandra, que el tren ya arrancó, siempre lo hemos dicho acá en Colombia, que no podemos seguir justificando que esto de la inclusión hasta ahora empieza. Esto lleva tiempo, tenemos aquí ya presentes una cantidad de experiencias exitosas, pero yo también creo que la responsabilidad en este espacio que dijimos de los empleadores, de las instituciones, tiene un anclaje un poco anterior, que es la escuela. Y no vamos a poder recibir ni siquiera para un nivel técnico, tecnológico, a una persona que ese colegio, de esa escuela, no le haya dado la básica de la lectura y la escritura. No es posible que tengamos esas competencias, y me encantó el término que dijo Carolina cuando habló del currículum vacío, porque es que este no es solamente de la institución de educación superior, de técnica, tecnológica o universitaria, es un currículum vacío desde antes, en donde estos espacios de formación básica están dejando muy, muy vacío a nuestra persona y a nuestro usuario y a nuestro estudiante con discapacidad. Y por lo tanto, la competencia mayor para transitar a la vida adulta, que lo hemos trabajado mucho aquí, y pues hacemos una memoria para una colega muy especial que tiene su trabajo y se llama así, Transición a la vida adulta de chicos de 18 años para formar, para tener sus prácticas y para ser independientes y autónomos. Pues es un sentido muy especial de poder tener los programas de inclusión. Creo yo que dentro de esta línea en donde venimos de la escuela, la institución de educación superior, y queremos estar en la inclusión laboral, tanto las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad en ofertar espacios como lo hacen para absolutamente todos los estudiantes, porque lo viví. Yo fui la coordinadora de un programa de apoyo aquí en la universidad, y no se presentaba la oferta laboral para ese chico que transitó 5 años en la universidad, para esa persona que necesita saber dónde voy a poder yo laborar, igual que mi compañero que tiene una cantidad de ofertas aquí al lado. Entonces hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad frente a esa persona que sí aceptamos, que le hicimos ajustes razonables, que la incluimos, pero que no la llevamos a la independencia y autonomía laboral. De ahí para allá sigue todo lo que habló Aida frente a eso, que no solo es el empleo por el empleo, que lo reitero, me encanta, sino que a quién tengo yo y cuál es el perfil y qué es lo que esa persona también quiere en su vida para proyectarse más adelante. Así que yo creo que con eso termino, y agradecida enormemente a nuestras conferencistas, Aida, Carolina y Sandra. Muchas gracias. Gracias, Rosy. Yo creo que has tocado puntos muy importantes y que nuestras panelistas nos podríamos quedar aquí mucho más rato con ellas para profundizar. Bueno, desafortunadamente ya el tiempo es corto, pero seguramente tendremos otras oportunidades. Me llama mucho la atención, el tema o uno de los aspectos que tocó Sandra en su presentación sobre la estigmatización que se hace frente a los tipos de discapacidad, y algo que tú ya tocas, Rosy, y es los perfiles. Es como si estas personas con discapacidad de esta
este grupo poblacional tuvieran todas que trabajar o ir a ocuparse en ciertos tipos de trabajo o en ciertas ocupaciones. Y ahí sigue habiendo pues mucha tela por cortar y mucho trabajo por hacer desde las instituciones de educación superior y, por supuesto, desde esa articulación y fortalecimiento entre la posibilidad de que estudien, pero también en que adquieran, como ya Sandra lo mencionaba, esos perfiles que se requieren para que puedan trabajar en algo que les gusta y puedan realmente acceder a las ofertas que tenga la región o que tenga el país. Ya lo comentaba alguien aquí en los últimos comentarios en el chat que no alcanzamos a leer. Son evidentes, o sea, no solamente en estas 3 propuestas, sino seguramente en muchas más que tenemos en nuestros países de la región, los esfuerzos y el compromiso de muchas de las partes de las organizaciones, incluso de las familias y de las organizaciones de personas con discapacidad, por hacer esto, pues cada vez una realidad, el tema de la inclusión laboral. Hay muchos esfuerzos y muchos compromisos, nos sigue faltando mucho y uno de los temas pues tendría que ver con los presupuestos, que ya preguntábamos sobre los recursos, con esos presupuestos destinados a la formación de los chicos y por supuesto a que cada vez más haya personas con discapacidad laborando en lo que se formaron y en lo que realmente quieren hacer. Entonces creo que serían fundamentalmente estas conclusiones. Nuestras invitadas pusieron sus correos electrónicos aquí en el chat para que nos podamos comunicar con ellas, todas las personas que quieren ampliar la información. Y bueno, aquí quedan muchos otros comentarios agradeciendo el compromiso, compartir las experiencias, la motivación que genera en los que estamos aquí presentes, el área de inserción laboral, que nos hace mucha falta seguir trabajando en las regiones, pero consideramos finalmente que este trabajo en red posibilita y une muchos esfuerzos y no solamente motivaciones, sino muchos esfuerzos y muchas ideas y oportunidades para seguir ahondando en este proceso. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestra coordinadora, que se alivie pronto, muchísimas gracias a nuestras invitadas y esperamos verlos en otro encuentro. Un abrazo y gracias por la participación, excelentes experiencias. Un honor, un abrazo grande. Si quieren tal vez prender las cámaras para que tomemos una última fotografía de los asistentes. Marianela nos está colaborando. Muy bien, ya tenemos las cámaras prendidas. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas